Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Tengo a Clara y a Alba, que son dos alumnas de la Universidad de Málaga de cuarto de psicología, que acaban de terminar 4 meses de prácticas aquí en la consulta conmigo. Entonces, pues les he dicho que para compartir con todos vosotros las típicas preguntas que piensan que a todo el mundo le interesaría saber, cosas que ellas hayan aprendido, hayan dudado. Y entonces pues les he dicho que me hagan pues 4 preguntas, ¿no? Dos tú y dos tú, ¿vale? Pues empezamos con la primera pregunta. A ver. Vale, ¿empiezo yo? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tú notas que un paciente se quiere suicidar? Pues si yo noto que un paciente que se quiere suicidar o que está en peligro, pues yo no lo dejo solo, porque en ese momento muchas veces está casi disociado, sin saber sacar recursos suyos personales. Entonces no lo dejo solo, llamo a un familiar, a su marido, a su pareja, a su hijo, a quien sea, y cuando vienen pues se la llevan a urgencias a esa persona y allí pues la estabilizan o si hace falta la ingresan o, o si no hay ningún familiar a quien yo pueda contactar, pues hablo con la persona directamente y le digo que tenemos que llamar por teléfono a una ambulancia, que yo no puedo dejarle solo y que si la persona se niega, pues tenemos que llamar sí o sí a que le atiendan desde urgencias, porque mi consulta no es de urgencia, es de mantenimiento ambulatorio, pero cuando surge un caso de intento de suicidio, pues hay que derivárselo a profesionales de hospitalización. Claro. Vale. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué consejo le darías a un psicólogo que está recién empezando? Pues a un psicólogo que está recién empezando, lo que le diría es que se especializase en algo, que fuera un psicólogo especialista, porque psicólogos generales que saben de todo un poco no son tan útiles y entonces tendrían que probar o sea, rotar por distintos servicios o por distintos profesionales o por lo menos eh, intentar averiguar cosas de distintas especialidades y que eligieran el estilo de trabajo y la especialidad que mejor les sirviera para profundizar ahí y especializarse en esa disciplina. Entonces no es fácil hacer prácticas con profesionales de distintos lugares, pero por lo menos viendo tutoriales, vídeos sobre depresión, vídeos sobre psicología infantil, vídeos sobre trauma, vídeos sobre distintas especialidades y donde uno sintiera una mayor vibración emocional en cuanto a ese tema, intentar especializarse en algo. Es que los psicólogos tienen que estar especializados, Claro. igual que los médicos, igual que los enfermeros, igual que todos los sanitarios deben intentar especializarse en algo. Vale. Bueno, yo creo que tanto Clara como yo hemos visto que muchas veces tus días de trabajo son súper largos, que muchas veces ella tiene turno de mañana y yo de tarde y tú te tiras aquí de 9 a 9 casi y ves a muchísima gente y cada uno con su historia y mucha gente con problemas graves. Entonces, ¿cómo haces, después de ver a tanta gente, cómo haces para no llevarte los problemas a casa y seguir rondándolo allí? Pues eso me hace gracia esa pregunta porque también muchas veces esos días que estoy literalmente de 9 a 9, es literal, no es un ejemplo Sí. aleatorio, cuando llego a mi casa me preguntan, dice, estarás hecha polvo, ¿no? Y yo al revés, estoy como que no tengo sueño, estoy como con la adrenalina subida. Y el truco está en la curiosidad. Cuando tú sientes curiosidad por entender a fondo cada caso, pues estás tan metida en averiguar por dónde van los hilos, qué le pasa a cada paciente, en qué momento le han empezado los síntomas y en que se vaya mejor a casa de lo que ha venido porque entiende, al tú sentir curiosidad, le ayudas a él a entender lo que le pasa y al entender lo que le pasa, aunque se vaya mal igualmente, pero la sensación es que se va mejor de lo que ha venido porque por lo menos algo ha entendido y entonces pues te quedas con eso. En vez de quedarte con qué mal está y qué va a ser de su vida, te quedas con por lo menos ahora entiende parte de lo que le pasa y poco a poco podamos ir profundizando. Como os decía antes, los psicólogos tenemos como 3 herramientas. Una herramienta superficial que es la cuchara, que es para que la persona entienda lo que le pasa.
el tenedor cuando ya empezamos a intervenir un poco con técnicas, con herramientas, y luego ya el cuchillo, que es para meternos en los recuerdos traumáticos. Entonces, al final el psicólogo lo que tiene que tener es mucho manejo con los 3 cubiertos, con herramientas más superficiales para psicoeducar, para intervenir, para entrar en problemas más profundos, y cuando tú tienes esa soltura sientes tanta curiosidad y sientes tantas ganas de ver por qué cubierto tienes que empezar, de qué manera, que es que terminas con la adrenalina subida y es que no te cansa. Es como cuando haces algo que te gusta, Claro. es que Es no, que se nota. es que como que tú dices, vengo del gimnasio, por ejemplo, vengo del gimnasio y no vengo cansado, vengo súper contento y mira que me fui cansado al gimnasio, pues vengo, no solo no vengo cansado, sino que vengo como nuevo. Pues eso pasa cuando te gusta algo, y es que las endorfinas y la ilusión de entender las cosas, pues no te vas mal a casa, no te llevas los problemas a casa, al revés, te quedas con la satisfacción de haber estado jugando a entender y a ayudarle a hacer entender lo que le pasa. Vale. Vale. Otra pregunta también que queríamos hacerte era el tema de cómo llevarías o llevas si te encuentras a un paciente que tiene unos valores que chocan bastante con los tuyos. Ujú. Pues cuando tienes un paciente que, por ejemplo, tú lo ves, yo qué sé, muy machista o muy, no sé, Racista o racista, homófobo, vale. cualquier cosa. Pues si tú sabes que eso a ti te está interfiriendo mucho, se lo reconoces a él y se lo dices, mira, yo tengo unos valores en torno a este tema que noto que chocan un poco con los tuyos y creo que va a ser mejor o sea, pues recomendarte a otra persona que esté especializado en este problema que tú tienes, que es el que yo trato, pero otra persona que no tenga tan a flor de piel ese valor, porque siento que nos va a interferir en el vínculo terapéutico y siento que no nos va a dejar trabajar bien. ¿Y qué te parece a ti si buscamos otro profesional? Imagínate que te dice que no quiere otro profesional, que quiere seguir contigo. Pues tú se lo explicas y tú lo vuelves a intentar, y si notas que no puedes, pues se lo dices, mira, ya no es que te doy la opción, ya es que siento que de verdad no soy yo quien no puedo ayudarte. Entonces, si quieres te ayudo a buscar a otro psicólogo, pero yo no me siento capaz de poder ayudarte en este momento tal y como yo estoy a nivel personal. Sí, siempre desde el yo también. Vale. Y desde el adulto, de decir las cosas Sí. claras, de no transmitir algo pero sin quererlo decir, no, Sí, abiertamente, o sea, total transparencia, total sinceridad por parte y parte. Entonces yo siempre le digo, total sinceridad por mi parte y por la tuya. Como eso se le dice en la primera sesión, pues cuando llega ese momento, pues no choca, es como algo natural. Sí. Y se agradece también de poder decir, bueno, pues por lo menos entiendo por qué me ha rechazado. No es que de repente yo notaba que nunca tenía cita para mí y yo sabía que algo pasaba, pues porque es agrandarle las heridas que muchas veces ellos tienen, ¿no? Sí, Claro. de acuerdo. Vale. Ujú. Pues ¿Ya está? entonces, de Ahora os pregunto yo a preguntas, vosotras, ¿no? Sí, me parece bien. Que habéis estado 4 meses de práctica, ¿vale? Desde noviembre hasta marzo habéis venido a sesiones individuales, habéis venido a sesiones grupales, viendo a personas que tienen inestabilidad emocional. Algunas con trastorno límite de personalidad, otras con trastornos por atracón o por un trastorno alimentario, otras veces depresión. Muchos tipos de diagnósticos, tanto de manera individual como grupal. Entonces quería preguntaros a cada una por separado, me da igual quién responda primero, impresiones, no sé, alguna frase que como que resuma lo que habéis visto aquí. A ver, para mí, o sea, a mí me han encantado las prácticas, ya lo hemos hablado antes, Sí. y ha sido muy significativo ver el contraste con la facultad, porque muchas veces en la facultad pues o sea, se nos da mucha teoría, las técnicas, con cómo se interviene tal cosa, los pasos a seguir, todo eso. Y con roleplaying, ¿no? Con roleplaying, Sí. un poco artificial, pero bueno, dentro de los recursos que hay, pues bueno, se hace lo que se puede. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la importancia del vínculo que se crea entre el terapeuta y el paciente, porque muchas veces en la facultad se nos da una idea de el terapeuta tiene que ser aséptico, que muchas veces nos dicen, mantener una distancia y, ¿sabes?, poner una barrera que no...
Y al final muchas veces es más terapéutico el vínculo que se crea y el hacerle al paciente sentirse comprendido y sentir que, Sí, que claro. tú estás ahí para él y tal. Eso muchas veces es más terapéutico que la técnica que tú emplees para X cosas. Entonces, en la facultad es verdad que se nos da mucha información a nivel teórico, pero a nivel humano, por así decirlo, no se nos enseña nada. Entonces, ver el poder que tiene eso, que al final es una persona hablando con una persona, intentando Sí. ayudarla, pues eso es como muy significativo, por lo menos para mí. Lo Sí, sí, siento. total, yo pienso igual. ¿Y en qué lo has notado, por ejemplo? ¿Eso se nota en la primera sesión, en la segunda? ¿Cuándo se empieza a notar que eso existe? Depende de la persona, porque en muchas, es lo que te decía antes, a lo mejor la persona llega con una maraña de "Es que no entiendo qué me pasa y por qué reacciono así", como una sensación de frustración general, y el hecho de que tú le digas, mira, te entiendo, te pasa esto por tal cosa, por tu historia personal, tienes esta manera de reaccionar, pero que sepas que es normal y que yo estoy aquí para ayudarte, para hacer que mejor. Es que simplemente con eso ya la persona dice, Sí, Que no le no, juzga, claro, que no, se siente comprendida, le no quita juzgada, culpa, ¿no? claro. Ah. Entonces yo creo que eso es ya terapéutico de por sí, antes de darle ninguna herramienta de cómo Es hacer nada. que antiguamente se estudiaba el cerebro, cómo funcionaba internamente una zona del cerebro con otra para poder explicar el comportamiento, ¿no? De cómo la amígdala se disparaba y entonces la racionalidad se bajaba. Pero hoy día lo que se está demostrando es que los cerebros se calibran en contacto con cerebros calibrados. Entonces, si tú tienes tu sistema nervioso autónomo descalibrado y estás como en alerta, como tenso, como deprimido, tienes tu sistema nervioso autónomo descalibrado, para calibrártelo tienes que estar en conexión con otro cerebro que esté calibrado y que te transmite esa serenidad y que te estabilice. Entonces es fundamental el vínculo terapéutico y eso se nota desde la primera o la segunda sesión, sí, es verdad. que tú sientes esa confianza, esa seguridad y se lo dices a la persona. Yo quiero total sinceridad conmigo, igual que yo la voy a tener contigo, y sentar las bases de si tú en algún momento te sientes incómodo o hay algo que no te guste, tienes que decirlo igual que yo te lo voy a decir a ti si hay cualquier cosa que a mí me extrañe. Entonces, ese ambiente de confianza y de transparencia en sí calibra un poco y ayuda a que la persona se serene y sea capaz de mostrarse tal y como es, sin miedo a ser juzgado, malinterpretado o estar alerta a ver si percibo una mirada de desaprobación, porque eso no existe y eso es el requisito primero para que una terapia sea efectiva, que tú sientas confianza y conexión con tu terapeuta y eso se nota en la primera o la segunda sesión. Sí, totalmente. Es verdad. Yo personalmente estoy muy contenta con lo que he vivido en las prácticas porque a pesar de ser una observadora, evidentemente no puedo tratarlos a ellos, pero me ha enriquecido mucho porque al tiempo que tú estabas hablando yo también estaba aprendiendo. Y lo del vínculo es también lo que yo más destacaría, sin duda, pero también el tema del ajuste, porque incluso la importancia del ambiente en el que está el paciente contigo, no es lo mismo una consulta blanca, sobria, que aquí, por ejemplo. Que esto tan colorido. Exacto, Sí. porque te da una sensación de que estás en casa, que eso también ayuda muchísimo. Y también la adaptabilidad al paciente de, bueno, si quieres venir con tu familia, puedes venir, si quieres venir solo también está bien. No ser tan recto y tan... Creo que eso también ayuda. De hecho, eso se ve incluso en las terapias de grupo. O sea, Sí. el hecho de que sea el cumpleaños de uno y sea sí, una celebración, no sé, como un ambiente más familiar que otra claro. cosa, al final, Te ayuda a abrirte si también. te sientes a gusto es más fácil. Sí. Es que compartir. lo que cura al paciente es la sensación de seguridad. Total. Entonces, cuando se siente seguro porque sabe que tú eres transparente con él y porque está en un ambiente cálido, decorado de manera cálida, y tú te adaptas a, quiero que venga conmigo mi madre porque quiero venir acompañada, ¿vale? Quiero venir sola, ¿vale? Quiero sentarme en una silla y no en un sillón, ¿vale? De esta forma, de la otra. Cuando tú te adaptas y dices, de todos estos sillones, siéntate donde quieras y tú te sientas al lado. Sí. Entonces la persona siente una seguridad que en sí misma le ayuda a bajar el nivel de alerta y a poder pensar con mayor claridad y a que el diálogo fluya y poder no decir lo que cree que tú esperas que diga, sino lo que le preocupa de verdad y
y que se sienta cómodo porque está quien quiere que esté a su lado, en el sillón en el que quiere estar sentado. Exacto. Entonces, al final es la calidez en la mirada, la calidez en la decoración, la calidez en con quién viene a la terapia, y eso es verdad que es muy importante que los terapeutas tengamos flexibilidad. Entonces, con respecto a la primera pregunta o a la segunda, de qué es lo que le aconsejaría yo a los psicólogos que recién terminan, es especializarse y flexibilizarse dentro de esa especialidad, para que se transmita una serenidad que no intentes comprender cómo funciona el cerebro de esa persona por dentro, sino que lo conectes con el tuyo y desde tu curiosidad empieces como a mover los cables de su cerebro para tú entenderlo, y tú estás entendiendo su cerebro y la persona está entendiéndose a sí misma y ordenando sus pensamientos. Y al entenderse uno se alivia, y al aliviarse uno se serena, y al serenarse a uno le resulta más fácil tomar decisiones y funcionar bien. Ya. Muchas veces desde el adulto. Muchas veces no hay que entrar en los recuerdos traumáticos, porque eso todos tenemos algunos recuerdos traumáticos que muchas veces no estorban, sino que cuando la persona se siente segura, pues a lo mejor funciona con su vida y no le apetece o no necesita entrar en esos recuerdos. Sí, es cierto que hay muchos psicólogos que por fuerza quieren entrar en recuerdos traumáticos que muchas veces muchas veces buscan el origen. A ver, ¿por qué te pasa eso? ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó? Está muy interesante y muy necesario saberlo, pero muchas veces es mejor empezar por los recursos en positivo, y ya poco a poco pues ir sacando herramientas más de mayor profundización en eso. Bueno, y ya que te hemos contado nosotras, cuéntanos tú tus impresiones de tener alumnas de práctica. Es verdad. Pues mira, pues yo nunca he tenido alumnas de prácticas. Os cogí a vosotras dos porque os conocía fuera de la universidad, y entonces, como erais vosotras, os cogí de prácticas, ¿no? Pero la experiencia ha sido muy positiva, porque al principio pensaba que le iba a restar un poco de intimidad al paciente. Sí, claro. Y en algunos casos concretos a lo mejor ha habido algo de eso, pero en general ha sido todo lo contrario. Al final ha sido que cuando ya acabáis de terminar, todas me preguntan que dónde estáis, que por qué si ya no vais a venir más, porque es como un doble espejo. Al paciente le era un doble espejo. No es lo mismo hablar conmigo sola que hablar conmigo y con otra persona. Se sentía doblemente escuchada, doblemente acompañada, y como el ambiente impregna esa calidez y esa tranquilidad, da igual que haya dos personas o que solo sea una, porque el ambiente, cuando hay 4 ojos en vez de 2, es como que multiplica esa calidez, ¿no? Y entonces muchas veces yo veía que los pacientes, yo les estaba hablando a ellos y ellos os contaban a vosotros, A veces y mientras que hablaban os miraban a vosotras, Es verdad. y a mí me parecía... Y a veces nos preguntaban incluso. Y os parecía, ¿y tú qué opinas? Sí. Y entonces pues ha sido positivo, porque ha sido, estando el ambiente cálido, el que haya dos personas es un doble espejo para el paciente, entonces es como doble efecto. Porque el paciente lo que necesita, como decimos, es en espejo que tú estés sereno y transmitirle a él la serenidad para moverle sus cables interiormente. Entonces, cuando somos dos, tenemos doble efecto que cuando es solo uno, ¿no? Y aunque haya habido algún caso concreto en que la persona no se adaptara a que hubiera dos personas, pero eran más bien casos personales muy concretos, pero no era la tónica. Así que me ha gustado mucho teneros. La verdad es que habéis sido dos alumnas muy, muy aplicadas, muy constantes, y me he sentido súper cómoda, para mi sorpresa, porque yo normalmente no tengo a nadie conmigo, estoy yo sola. Claro. Claro. Así que os agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Igualmente, sí. Y ya está. Y si tenéis preguntas o cosas concretas que queráis saber, podemos hacer otro vídeo cuando queráis, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Chao.